Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de mi corazón. Bueno, pues ¿quién se sintió animado con esa oración? Estamos terminando este año, pero estamos por comenzar proclamando, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia a partir del 2 de enero. Entonces, mi intención de esta plática hoy es eso, es nada más dar un poquito más de fortalecer la visión que tenemos para perseverar en la lectura de la Biblia, y de eso va a ser mi plática básicamente el día de hoy. Hace casi 100 años, un misionero fue con los Himalayas en las montañas y sacó una Biblia en un mercado y dijo: este es el libro de Dios y nos enseña a vivir. Y mucha gente se acercó y él empezó a compartir lo que la Biblia decía. Cuando él terminó de hablar, la gente se dispersó y se acercó una persona que venía con vestimenta que hablaba de que él vivía en los picos más altos de los Himalayas, donde hacía más frío, con muchos abrigos de lana muy grueso. Y se acercó con el misionero y le dijo: ¿en verdad ese es el libro de Dios? Y le dice: sí, este es el libro de Dios y es para cada área de nuestras vidas. Y le dice: ¿te puedo contar la historia de mi tribu? Y le empezó a contar la historia de su tribu y le dijo: esta es una historia que me pasó mi papá, y a su vez se la pasó mi abuelo, y a su vez se la pasó mi bisabuelo. Mi tribu vivía en otra región más lejana, en los Himalayas, pero fuimos expulsados de esa región. Y cuando fuimos expulsados a la región a la que actualmente vivimos, en el camino hubo una tormenta de nieve y le dice: nosotros vivíamos en aquel lugar y nosotros teníamos el libro de Dios. Mi tribu tenía el libro de Dios y vivíamos regidos por el libro de Dios, pero fuimos expulsados, y en nuestra travesía a encontrar un nuevo lugar donde asentarnos, hubo una tormenta de nieve y perdimos el libro de Dios. Y ahora no sabemos cómo vivir, y hemos estado preguntando cómo podemos vivir sin el libro de Dios. Y ya van varias generaciones en que mi tribu ha tenido que vivir sin el libro de Dios. Pero hace 2 semanas, una anciana de la comunidad tuvo un sueño, donde en el sueño se le dijo que si el día de hoy mandaban a alguien de la tribu a este mercado, en esta comunidad, encontraríamos el libro de Dios. Entonces me enviaron a mí: ¿podrías venir a nuestra aldea y hablarnos del libro de Dios? Queremos volver a vivir bajo las ordenanzas del libro de Dios. Entonces el misionero fue y les llevó el libro de Dios a esta comunidad. Sucedió algo muy trágico en esta comunidad, que el libro de Dios se había perdido. Y cuando se perdió el libro de Dios, la gente no sabía cómo vivir. Y lamentablemente esto es algo que ocurre hoy en la actualidad. Y es algo que ha ocurrido en familias, en generaciones, en naciones enteras, donde el libro de Dios se ha perdido. Y entonces nos volvemos como ovejas sin pastor y no sabemos cómo vivir. Hay lugares donde el libro de Dios, donde la palabra de Dios llegó, pero con las generaciones se perdió. O llegó a una familia y ya no pasó a los hijos ni a los nietos, y se perdió el libro de Dios y no sabemos cómo vivir. Y esta historia ya la hemos hablado. Fue lo mismo que pasó en los tiempos de Josías. El libro de Dios se ha perdido, y su padre Manasés era de los hombres más perversos que habían existido, tan perverso que hasta fue asesinado por sus colaboradores. Este hombre hacía que calentaran el rey Moloch, que era de piedra, y cuando estaba la piedra candente, al sonar de tambores ponían a los bebés recién nacidos para que murieran quemados, y sonaban los tambores para no escuchar el llanto de los bebés. Y este hombre metió prostitución y brujería y hizo tantas cosas tan horribles en ese entonces, pero porque el libro de Dios se había perdido. El libro de Dios estaba escondido ahí en el templo, donde el rey Josías, que empezó a reinar a los 8 años después de la muerte de su perverso padre, empieza a reinar. Y varios años después de su reinado, allí en una grieta, mientras están reparando, nuevamente encuentran el libro de Dios. Y eso hizo que el reinado de Josías volviera a vivir bajo las ordenanzas de Dios, y eso fue maravilloso. La palabra de Dios ocupa en la vida del cristiano. Esto no es una estadística, no tengo con qué fundamentar esto que voy a decir,
pero yo creo que la Biblia ocupa de un 80 a un 90% en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se va a ver un 80% dependiendo de qué tanta relación tenemos con la palabra escrita. Incluso la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la revelación que podamos tener con Dios, la manera en la que hacemos las obras de Dios, todo eso se va a ver. No depende de qué tan buenos maestros tengamos, de qué buena iglesia vayamos, de qué. Va a depender mucho de la relación personal que tengamos con este libro. La palabra de Dios ocupa un lugar de preeminencia, por eso Dios nos lo dio. Y por eso Dios insistía desde la antigüedad a los reyes, siempre que llegue un rey a Israel, y esto lo instituyó Moisés, y Moisés mismo lo hizo, Dios mismo lo hizo, dijo: todo rey que llegue a Israel, lo primero que tiene que hacer un líder al llegar a ocupar el cargo de mayor prominencia en Israel, lo primero que tiene que hacer es hacer con su propia mano una copia escrita de la Biblia para no olvidarse y apartarse. Y tenían que hacer esto periódicamente. Por eso el Salmo 119, lo más probable es que lo escribió David, y hace mucha referencia a cómo escribió la palabra de Dios. Entonces, es bien importante la Biblia en nuestro caminar con Cristo. La lectura sencilla, simple de la Biblia es muy importante. Más allá de que si haces estudios, que es muy bueno, y si la lees con otros diccionarios y todo para aprender, eso es muy bueno, pero la lectura en sí, la manera en la que hagas, va a determinar mucho cómo se va a ver tu relación con Dios y el fruto que nosotros vamos a dar en nuestra relación con Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, es esa espada de doble filo, que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es jabón de lavadores. La palabra de Dios nos revela a la palabra viva. La palabra escrita nos revela a la palabra viva. Entonces, la Carta Magna, hay una Carta Magna del cristianismo que Dios le dio a 3 líderes muy prominentes en esta época, de ministerios grandes. Uno de esos ministerios tiene bases misioneras en más de 200 países. Y un día este hombre recibe una revelación de Dios, donde Dios le dicta los derechos que el cristiano debe de tener. Y él, muy emocionado, va, lo comparte, y otros 2 hombres en diferentes países, también líderes de ministerios con mucho favor de Dios, tenían escrito exactamente lo mismo. Y se juntaron: vamos a juntarnos, ¿qué nos está hablando Dios? ¿Cómo a los 3 nos dio exactamente lo mismo? Entonces de ahí se volvió, ellos le llamaron, esta es la Carta Magna del cristianismo. Y la Carta Magna del cristianismo son 6 puntos que dicen: uno, es que todo mundo tiene derecho a escuchar y a comprender el Evangelio de Jesucristo. Esta Carta Magna que te voy a leer es bajo lo que ellos se mueven en la actualidad, lo que sus ministerios hacen. Dicen: todo mundo tiene derecho a escuchar y comprender el Evangelio de Jesucristo, de tal manera que estos ministerios están involucrados en llevar la Biblia a los confines de la tierra, y están involucrados en distribución bíblica, en impresión de Biblias. Hubo una estadística en el 2015, en Brasil se repartieron 10 Biblias por segundo en el 2015. Así de fuerte y el enfoque que tienen estos ministerios. Otro punto de la Carta Magna es que todo mundo tiene derecho a tener una Biblia en su propio idioma. Entonces, basado en esto, están avanzando notablemente la traducción bíblica. Número 3, dice que la Carta Magna dice: todo mundo tiene derecho a tener una comunidad cristiana donde crecer espiritualmente. Todo mundo tiene derecho a tener una educación cristiana. Todo mundo tiene derecho a tener las necesidades básicas de la vida suplidas, y todo mundo tiene derecho a tener una vida productiva con crecimiento y logros espirituales. Entonces, esta es la Carta Magna, que me gusta el primer punto. Todo mundo tiene derecho a escuchar y a comprender el Evangelio de Jesucristo. De tal manera que la Biblia es para todo el mundo. La Biblia no es nada más para el que sabe leer. La Biblia no es nada más para un grupo de personas. La Biblia es para todo el mundo. Y Jesús nos manda a edificar las naciones. Jesús nos vio y dijo: ustedes son edificadores de naciones. ¿Y por qué? Porque Jesús en Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y esparzan el Evangelio
evangelio a todo el mundo. De hecho, el regreso de Jesús no va a ser hasta que todo el mundo haya escuchado el evangelio. Entonces nosotros tenemos la encomienda de hacer llegar la Biblia a todos lados, no solo a los lugares donde está permitido, no solo a los lugares donde es de fácil acceso, a todos lados la palabra de Dios tiene que llegar. Entonces, quiero hablar hoy de algo que han denominado algunos estudiosos de este tema, le llaman el ciclo de vida de la Biblia. No sé si sabías que la Biblia tiene un ciclo de vida. No quiere decir que nace y tiene un fin y muere, ¿no? Este ciclo de vida de la Biblia habla desde que es impresa en un idioma hasta que se logra el fruto de que el creyente es un defensor de la fe. Hasta que el individuo es alguien, como dice Pablo y como dijo Pedro, usaban el mismo lenguaje Pedro y Pablo en Filipenses y en Primera de Pedro, defensores de la fe. Yo defiendo la fe hasta que el individuo se vuelve un defensor de la fe. Entonces, de eso quiero hablar hoy, del ciclo de vida de la Biblia. Y tan importante es la Biblia que es a través de la Biblia la manera en la que en la que Jesús va a reconciliar las naciones con su Padre. Sin la Biblia esto no va a ocurrir, aún con los mejores misioneros o los más tenaces, pues los misioneros van y llevan la palabra de Dios. Entonces, a través de este libro que tenemos en nuestras manos, mediante el cual Dios va a reconciliar a las naciones con Él. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y cuando tú y yo leemos la Biblia, una de las cosas que pasa es que nosotros crecemos en confianza en cómo Dios va a usar todo su poder y su autoridad para salvar a las naciones. Y nosotros creemos que es posible. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo sin poner atención a lo que Dios está haciendo, pues podemos desanimarnos y pensar que no hay esperanza. Pero cuando leemos la Biblia, crecemos en confianza de que nuestro Víctor, Jesús, el victorioso, que no conoce derrota, va a lograr su propósito de reconciliar a las naciones previo a su regreso. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Todos. ¿Cuántos aquí son perfectos? Ni una mano levantada. ¿Cuántos aquí son mejores que antes al seguir a Cristo? Bueno, pues de la misma manera Dios puede cambiar las naciones a través de su palabra. Aquí acabamos de ver, ¿cuántos son nacidos de nuevo? Todos. ¿Cuántos son perfectos? Nadie. ¿Cuántos han crecido? Todos. De la misma manera, Dios puede transformar comunidades, ciudades, estados, naciones. Y nosotros podemos ver a Dios hacer eso, de la misma manera en la que nos vemos en un espejo y nos ha transformado a nosotros. Solo ve el testimonio y el caminar que tú tienes con Dios, exactamente lo mismo es lo que Dios quiere hacer en las naciones. Así que está en nosotros el que podamos cooperar con su gracia. Y nosotros sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, de tal manera que tenemos muchísima ventaja. Y es así como nosotros debemos de ver al mundo. No debemos ver el mundo enfocándonos nada más en la perversidad creciente, en la maldad creciente, que es una realidad, tampoco la vamos a ignorar. Pablo era un ejemplo de esto. Él no ignoraba y advertía a Timoteo de los tiempos que se venían. Pero no nos asombra. La verdad es que la maldad no nos asombra el poder de Dios. La verdad que es que la maldad creciente no nos intimida a Dios. Si a alguien tememos es a Dios, no a la maldad ni a lo que nos puede hacer el hombre. De tal manera que el pecado y la oscuridad no tienen que triunfar. Nosotros podemos hacer nuestra parte para que el mundo conozca a Dios a través de la palabra. A través de la palabra. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que estar completamente comprometidos con la palabra de Dios. Porque nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos lo que le da sabor a esta vida. Nosotros somos lo que le da sabor al mundo. Y no podemos ser pasivos al respecto. Tenemos que activarnos. El Señor Jesús, en Mateo 4, me encantan las parábolas que el Señor Jesús usa. Y dice, tú no pones una luz abajo de, ¿un qué? Diferentes versiones, ¿qué dicen? ¿Abajo de una mesa? ¿O abajo de? ¿Y qué es almud?
Dice, no lo pones abajo de una canasta o abajo de la cama. Dice, no lo pones abajo de una mesa o abajo de la cama. Dice, una luz, la luz de Cristo, no se pone ahí. ¿A qué se refiere? Cuando dice canasta o mesa, el Señor está diciendo, no puedes tú usar esa luz para vivir, para tu provisión personal. No puedes usar eso para tú enfocarte en tu provisión material personal, proveer para ti y proveer para tu familia. Si ese es el tipo de vida que tienes, estás poniendo la luz abajo de tu mesa. Estás poniendo todo el esfuerzo, toda la unción que hay, todo el favor de Dios, todo el conocimiento de Dios, lo estás empeñando en suplir para ti y suplir para tu familia. Y dice Jesús, no. Si tú haces eso, tú estás viviendo para el materialismo y tu visión es muy corta. Y cuando dice, tampoco se pone una luz abajo de una cama. Cuando dice esto, tampoco se trata de que seamos pasivos. La cama simboliza pasividad. Si nosotros vivimos para estar cómodos y para no hacer nada fuera de la comodidad o que nos arriesgue, ahí nosotros estamos poniendo toda la luz de Cristo abajo de la cama de pasividad. Entonces el Señor nos insta y nos dice, lleven la palabra, la luz de la palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Es qué? Lumbrera mi camino. Muy bien, aquí son Reina Valera. Qué bueno que se la sepan. Entonces, el Señor Jesús quiere que la luz brille en todo el mundo. Y para que entendemos que el brillo de la luz no es nada más ir a hacer acciones de compasión y misericordia, que eso es fenomenal y eso transmite el corazón de Dios, pero también llevar luz es llevar la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos, podremos llevar esta luz a todos lados. Y la palabra nos lleva a dos cosas, a salvación y a discipulado. La salvación es solo una parte de nuestra vida cristiana, no lo es todo. La salvación nos introduce al discipulado. Si no hay discipulado, aún esa salvación puede ponerse en alto riesgo. La salvación es solo una entrada para empezar a ser discipulados. Y la palabra nos provee salvación y la palabra nos provee discipulado. Y el discipulado, una definición muy sencilla puede ser enseñar a la gente a obedecer a Cristo. Enseñar a la gente a someterse al liderazgo de Cristo Jesús. Y hoy en día una cuarta parte del mundo nunca ha escuchado el Evangelio. No que no sean cristianos, nunca han escuchado el Evangelio. Y eso me sorprende. Antes no era tan común esta situación que les voy a contar, pero a veces tengo colegas cristianos y a veces estamos operando. Hace rato estábamos en quirófano y estaba con la colega que es anestesióloga y empezamos a platicar de testimonios bien padres del Señor y de muertos resucitar y de cosas y de misiones en Medio Oriente y estábamos allá hablando bien emocionados y el ayudante no es cristiano. Y de repente se me olvidó que él estaba ahí. Entonces ya cuando me acordé, le digo, oye Doc, ¿y qué piensas de lo que estamos hablando? Y él dice, oh, eso está muy interesante. Pero dijo, muy interesante como jamás he escuchado. Y me sorprende que muchas veces aquí en Morelia, Michoacán, la gente no ha escuchado de Jesús, de su poder y de su gracia. Eso quiere decir que tenemos que subirle un poquito al volumen a nuestro cristianismo. Eso quiere decir que a lo mejor tenemos que sacar esa luz debajo de la cama o debajo de la mesa y ponerla en otro lado donde alumbre un poquito más y dejar de vivir nada más para nosotros. Eso es algo personal que el Señor me ha hablado. Entonces el ciclo de vida de la Biblia son 6 pasos, te los voy a decir y los vamos a ir desglosando uno por uno. El paso número 1, el paso número 1 en el ciclo de vida de la Biblia es la traducción. El número 2, por consiguiente y por lógica, es la publicación. El librito físico se publica. El número 3 es la distribución. Primero se traduce, se publica, ahora hay que llevarlo, se distribuye. Número 4 es la alfabetización. La alfabetización va en 2 sentidos, ahorita lo voy a explicar. Uno es, ok, ya tenemos una Biblia en este idioma, pero resulta que la gente que habla ese idioma no sabe leer. Bueno, hay que enseñarles a leer. ¿Sí? La alfabetización. Quinto es el compromiso, donde ya la gente que recibió una Biblia que fue traducida en su idioma
ya empieza a tener un compromiso, empieza a responder a lo que la Biblia dice. Y finalmente la defensa, cuando esa persona ya es un defensor de la fe, cuando esa persona ya tiene raíces en la fe. Entonces, número 1, traducción. Y una breve recapitulación, una breve historia de la traducción en nuestro idioma. Pues sabemos que Martín Lutero tuvo mucho que ver con que la Biblia se tradujera al español. Ya sabemos, Martín Lutero, un hombre consagrado que buscaba a Dios, empezó a ver verdades en la palabra que empezaron a cautivar su corazón, y él supo que eso lo tenía que saber la gente. Y en ese momento, en ese tiempo, en 1500, en esos años, estaba prohibido que la Biblia se leyera en lenguas que se denominaban vernáculas. Las lenguas que no era latín y griego eran lenguas corrientes, eran lenguas mundanas. Como la Biblia había sido escrita en esos idiomas, se consideraban idiomas santos o muy superiores que otros, y estaba prohibido dar una misa o traducir la Biblia en lenguas vernáculas. Entonces Martín Lutero empieza a traducir la Biblia en contra de la consigna que tenía de su grupo religioso. Él no podía traducir la Biblia al alemán. Empezó a traducir la Biblia al alemán, y Martín Lutero se disfrazaba y se iba a los mercados, porque bueno, empezaron a tener atentados, lo querían matar. Entonces un amigo conde ahí en Europa le concedió vivir en un castillo apartado, oculto, para que no pudieran encontrarlo. Pero él desobedecía y se salía, se ponía una túnica y se iba a los mercados y escuchaba el alemán que la gente hablaba en el mercado. Y ese alemán lo usó para traducir la Biblia, de tal manera que la Biblia pudiera llegar a todo el mundo. Entonces Martín Lutero traduce la Biblia, ya sabemos, tiene toda esta pelea con Carlos V, el chocolate. Tiene esta pelea con este rey. Y había ciertas ciudades en Europa que eran consideradas ciudades libres. Se llamaban ciudades libres porque eran ciudades donde el Imperio Romano no tenía ninguna injerencia. El Imperio Romano no tenía ninguna autoridad. Y generalmente eran también ciudades que le convenían al Imperio Romano, porque en esas ciudades libres había mucha prostitución, había alcoholismo, entonces eran como sus válvulas de escape a la vez. Pero esas ciudades libres no eran libres y eran ciudades santas, consagradas a Dios. No, eran ciudades que eran llenas de oscuridad también. Y en esas ciudades libres es donde Martín Lutero andaba huyendo, porque eran lugares donde el Imperio Romano no podía tener autoridad para capturarlo. De hecho, cuando le piden una audiencia y Martín Lutero quiere defender sus tesis, y él accede a tener una audiencia con los representantes más nobles del Imperio Romano, él decide hacerlo en Wittenberg, en Alemania. Es una ciudad muy bonita y era una ciudad libre. ¿Y por qué decidió hacerlo ahí? Dice, porque aquí yo puedo salir corriendo, aquí no me van a agarrar. Y ahí tiene su primer disputa en Wittenberg. Entonces, le costó mucho a Martín Lutero, pero finalmente la Biblia fue traducida en alemán. Y resulta que en España había otro monje igual de inquieto que él, que tenía este llamado de Dios en su vida, y era Casiodoro de Reina. Y este Casiodoro de Reina empieza a intercambiar cartas con Martín Lutero, y Casiodoro de Reina se leía todos los artículos que se imprimían de Martín Lutero. Entonces él empezó a decir, pues sí, la gente tiene que conocer la verdad de Dios, la gente tiene que conocer la palabra de Dios. Entonces Casiodoro de Reina empieza a hacer su traducción de la Biblia al español, gracias a la influencia de Martín Lutero, gracias a que Martín Lutero lo inquietó. Y cuando empieza a hacer esto, la misma historia, Casiodoro de Reina empieza a ser perseguido, huye de España, y él vivió 10 años huyendo. 10 años sin posesiones, 10 años sin poder hacer una vida normal, 10 años escondiéndose, completando su proyecto de traducción de la Biblia. Finalmente muere, casi termina su proyecto, y Cipriano Valera da continuidad a su trabajo, y 50 años después tenemos una Biblia en español. Y esa Biblia en español, gracias a Dios, en esas mismas décadas,
Sale, ¿qué crees? La imprenta, ¡pum! Todo ordenado soberanamente. Y entonces con la imprenta se logran empezar a publicar la Biblia en español. Y la Biblia se tradujo en español en otra ciudad libre. Ahí tenían escondida la imprenta, ahí tenían escondidas las copias, y esta ciudad se llama Basilia. Es una ciudad muy bonita donde en la actualidad hay una casa de oración que dirige un amigo que es de Egipto, se mudó a Alemania. Él y su esposa dirigen esa casa de oración allí en Basilia. Y ahí en Basilia fue donde se imprimió, era una ciudad libre, fue donde se imprimió la primer Biblia en español, en 1570 y algo. Y cuando se imprime esta Biblia en español, para no llamar la atención, le ponen una portada. No sé si podemos tener ahí la portada. Si ustedes la googlean como la Biblia del oso, es como le llamaron. Le llamaron la Biblia del oso para despistar, para no llamar la atención. Biblia, pues quiere decir compendio de libros. La Biblia del oso le pusieron. Y el oso porque es el animal emblemático de esa región en Suiza. Le ponen la Biblia del oso, y esta es la portada que tenía al frente, era la imagen en la portada, y está un oso extendiéndose a un panal de abejas, extendiéndose por la miel, y alrededor hay moscas y hay arañas alrededor de este oso. Entonces estaba lleno de simbolismo esta imagen. Le pusieron la Biblia del oso para despistar, no llamar la atención del Imperio Romano y poder esparcirla en español. Pero tenía su significado. El significado del oso representa al creyente hambriento de la palabra de Dios. El panal al que se está extendiendo representa la dulzura de la palabra que va a sustentar a este oso. Las abejas que están ahí son todos los trabajadores que estuvieron como gente muy pequeña y humilde y trabajando en la traducción y en la publicación y en repartir la Biblia. Las moscas y las arañas representaban a todos los opositores para que esto supiera. Querían molestar al oso de no acercarse, de prevenirlo de que se acercara a tomar la miel de ese panal. Este es el significado de la Biblia del oso. De hecho, si tú tienes YouVersion ahí en tu celular, ahí pone la Biblia del oso y te la va a descargar. Y está en un español, escrita en un español antiguo también. Entonces esta es la historia de cómo nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma hoy en día. Fue traducida, y para la traducción, que es el primer paso del ciclo de vida de la Biblia, para la traducción pues es un trabajo sumamente arduo. Antes tomaba 10 años, 50 años traducir una Biblia. Hoy en día ya hay software y hay diferentes elementos que hacen que las traducciones de la Biblia ocurran en cuestión de meses. Se han llegado a traducir más de 100 idiomas por una sola sociedad bíblica, más de 100 idiomas en un año. Esto es impresionante. Y son idiomas que no tienen relación unos con otros. De todos los 7,000 y tantos idiomas que se hablan en el mundo, simplemente en México se hablan más de 230 y algo de idiomas. Y un amigo que está comprometido con traducir la Biblia en todos los dialectos que hablamos que se hablan en México. Solo me sé chuscuta, es muy importante, tortilla en purépecha, y tatariochiken, Dios en purépecha, ya, es todo. Entonces, este amigo se dedica a eso, viaja a Oaxaca, viaja a Chiapas, radica aquí en Michoacán, aquí tiene su base, y está full time. Él incluso acaba de terminar un doctorado en hebreo, porque está para traducir la Biblia en todos los dialectos que se pueda aquí, y las traducciones que ya están, revisarlas, que estén correctamente traducidas. Tiene una pasión y un hambre por la palabra este amigo, hermosa. Es un don de Dios esto. Él y todo su equipo están comprometidos con esto. ¿Cómo ocurre la traducción? Bueno, pues cuando una comunidad lo solicita o cuando se ve la necesidad en esa comunidad, y hay equipos de gente experta en hebreo, en griego, en latín,
para hacer las traducciones pertinentes, pero también se hacen consensos con gente nativa. Alguien me comentaba en Japón, unos amigos de Japón me comentaban, allá en una región muy remota, en esa pequeña isla, no conocen el pan. Allá en vez de pan, pues es el arroz. Entonces dicen, si tú les dices Jesús es el pan de vida, ellos dicen, ¿what? ¿Qué es el pan? Les tienes que explicar qué es pan. Entonces dicen, allá les decimos Jesús es el arroz de vida. Y para ellos el arroz es la misma base que el pan, lo usan para todo. O sea, aquí como nosotros. Claro, no tienen concha, rodilla, conde. Entonces se hacen consensos con gente nativa para hacer una traducción correcta que transmita el mensaje que se está buscando. Y el impacto pues es grandísimo. Traducir un idioma, el impacto es grandísimo. Simplemente la Biblia en español, hay más de 700 millones de hispanoparlantes. Más de 700 millones en el mundo hablamos español. Un solo idioma impacta a más de 700 millones. Eso es maravilloso. Todo el impacto que pueden tener una traducción. Entonces el paso número 1 es la traducción. Paso número 2 es la publicación. Ahí no me voy a detener mucho. La publicación, sin minimizarlo, obviamente requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero para la publicación. Pero después viene la distribución. Y la manera en la que se distribuye, pues bueno, es de diferentes maneras. Siempre se ha visto que en los lugares donde hay guerras, esto a lo mejor no es algo que se sepa mucho, pero es donde más distribución de Biblia hay. En el 2013 al 2015, cuando todo este conflicto del Estado Islámico en Medio Oriente, fue uno de los lugares donde más Biblias se estuvieron repartiendo en árabe. Y una manera de repartir la Biblia, este tercer paso, que es el paso de la distribución bíblica, aquí entra la lectura pública de la palabra, que algunos también llaman maratón bíblico, o nosotros le hemos llamado proclamando la palabra. Siempre la lectura pública atrae el interés de la gente. Y ahora que estuvimos en el centro, yo creo que ya ustedes escucharon de los testimonios que ahí sucedieron, pero mucha gente impactada por el poder de la palabra. Y te voy a decir qué es lo que más me impacta. Primero recapitulamos algunos testimonios, ¿sabes? De este hombre que llegó, a mí me los platicaron, espero no distorsionar mucho el testimonio, pero este hombre que llega y platica el desastre que era su vida. Él comenta que tenía una enfermedad en su cuerpo, era homosexual, todo, y que quería ser libre. Empiezan a orar por él y él empieza ya a vomitar y Dios lo tocó. Otro hombre que era de Venezuela y se había venido a México y estaba él dedicado al ocultismo, la brujería y todas las diferentes religiones que se practican en comunidades y en grupos étnicos aquí en México. Él visitaba esos lugares y dice que estaba lejos de aquí, no recuerdo bien el estado, pero estaba lejos de aquí, de Michoacán, y que un día sintió que algo le dijo que tenía que venir al centro de Morelia. Tomó un autobús, se viene, llega y empieza a ver en el centro las pantallas. Estamos leyendo la Biblia y estar escuchando, y ahí es cuando se le acerca Mateo, este amigo de Colombia que algunos lo conocieron, que estuvo aquí con nosotros en Proclamando, y empieza a hablar con él y este hombre le dice: oye, ahorita que estoy escuchando lo que están leyendo me doy cuenta de que yo he hecho muchas cosas mal en mi vida y yo quiero enderezar el camino, yo no quiero seguir ahí. Y Mateo empieza a orar por él y hay una foto muy bonita donde Mateo está orando y este hombre está empapado de lágrimas en sus mejillas, y simplemente con escuchar la palabra, ahí estábamos distribuyendo la palabra. Y uno y otro testimonio. Una vez también estábamos leyendo la Biblia, esto fue en otro Proclamando ahí en el centro, y no sé si les he platicado el testimonio de este hombre Abraham, pero llega tambaleándose. Desde que venía así como que no venía caminando en línea recta, venía tambaleándose, y lo vi y dije: no, sí va a llegar, sí llega. Saqué mis cálculos, empecé a sí llega. Y entonces llega este hombre y se sienta, pero yo estaba disfrutando tanto la palabra. Dije: no, ahorita no voy a evangelizar, ahorita nada es más importante que yo estar escuchando la palabra.
Entonces, fíjate lo que dice. Llega este hombre y se sienta así bien borracho ahí en una banquita, y en vez de yo llegar y orar por él, agarro una Biblia, y era una Biblia con letra bien chiquita, y le digo, oye, ¿cómo te llamas? Ya me dice, me llamo Abraham. Y le digo, mira, ten, y se la abro, estamos leyendo aquí, ya lo dejo, y yo seguía escuchando, y en eso me llama la atención que él volteaba la página, y estaba atento, y terminamos, y otra página, y al rato estaba en sus 5 sentidos. Se le cortó la borrachera. No sé cuánto se habrá gastado. Ya fue su primera ofrenda a Dios. Y entonces empiezo a hablar con él, y él me dice, no, pues es que yo de chiquito, mis papás me enseñaron acerca de Jesús y yo era cristiano, pero la verdad es que me perdí, me alejé de Dios, y pues me dedico a una vida que no agrada a Dios, pero ahorita que los encontré, sé cuál es mi lugar y sé dónde debo estar, y estoy arrepentido y quiero regresar a Dios. Ahí nada más con la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es parte de la distribución, es parte del ciclo de vida de la Biblia. Luego la alfabetización, de la cual quizá no voy a hablar mucho, pero bueno, de la alfabetización es enseñar a la gente que no sabe leer, pues a que lea para que pueda comprometerse con la Biblia. Y hay muchos idiomas en el mundo que no tienen su lenguaje escrito. Lo hablan, pero no hay manera de escribirlo. Pero para esto viene el alfabeto coreano, que ha sido de gran bendición. Hace muchos años este emperador coreano, que no me sé su nombre, no es fácil de pronunciar, no es como decir Renato, por ejemplo. Es un nombre difícil de pronunciar. Este emperador vio que su gente, su país, estaban muy mal, no había educación. Entonces dice, no, esto no está bien, mi gente tiene que saber leer para ser preparados. Y él idea un alfabeto con 24 letras, muy sencillo. Y con esas 24 letras tú puedes escribir cualquier palabra. Dicen que en 2 semanas te puedes aprender el alfabeto coreano y puedes leer, aunque no sepas ni qué significa, pero tú puedes leer. Es un alfabeto muy sencillo. Entonces él crea este alfabeto y se está usando el alfabeto coreano para, en lugares donde no tienen su lenguaje escrito, meten el alfabeto coreano para escribir el lenguaje. Y de esta manera se está logrando meter la Biblia en los lugares más recónditos y donde no hay este idioma. Cinco, el compromiso. Y aquí el compromiso es en 3 sentidos, ¿ok? Ya se tradujo la Biblia, ya se publicó la Biblia, ya se distribuyó la Biblia, y si llega, ¿qué sigue? Ya te aseguraste de que la gente sepa leer, la alfabetización. Y después de que la gente sabe leer, bueno, pues que se comprometan. La gente tiene que responder a lo que la Biblia dice. Ese es el compromiso. Y el compromiso es en 3 sentidos. El compromiso es personal. Yo, Renato, ¿cuál es mi compromiso con la Biblia? Tengo yo mi tiempo de lectura, tengo yo agendados mis tiempos de lectura. ¿Cómo yo voy a relacionarme con la palabra traducida que ya tengo? Otro es el compromiso grupal. Los grupos de estudio bíblico, las células o como le llamemos, incluso la iglesia. Y otro es el compromiso colectivo, es el compromiso de todo cristiano. Y ahí en compromiso colectivo puede entrar esta actividad de proclamando la palabra. Es un compromiso colectivo de leer la palabra. Y luego sexto es la defensa del evangelio. Cuando la gente se involucra ya en este ciclo de la Biblia. Dice Smith Wigglesworth, que no sé bien cómo pronunciar ese apellido, pero han escuchado de este avivador, de Smith Wigglesworth. Este hombre dijo, el más grande avivamiento va a venir cuando la palabra de Dios y el Espíritu se unen. Ahí va a venir el más grande avivamiento. Yo también pienso que el avivamiento que está por venir antes del regreso de Jesús se va a ver con un avivamiento por amor y entendimiento de la palabra.
el cristiano va a estar bien comprometido con la palabra. En el pasado hemos leído de avivamientos, el avivamiento que hubo en Azusa, por ejemplo, en 1906, 1907, 3 años duró este avivamiento en Azusa, en Pasadena, California. Y este avivamiento era lleno de milagros. No había grandes predicaciones quizá registradas, había más milagros registrados que predicaciones, pero eran increíbles los milagros que ocurrían. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis, y que es muchas verruguitas en todo el cuerpo, que a veces llegan a desfigurar un poco a la persona, sus manos, su cara, su rostro. Cuentan en ese avivamiento que llegó esa persona, oraron por ella y tuvieron que traer una escoba y un recogedor para recoger todas las verrugas que se habían caído, y salió completamente limpia. Y cuando tú y yo leemos de avivamientos en el pasado, leemos mucho acerca de sanidades, pero yo creo que viene un avivamiento donde sí va a haber sanidades, pero también va a haber gran revelación de la palabra, donde va a haber gran amor por la palabra, los corazones avivados por lo que la palabra es. La palabra es la leña y el espíritu es el fuego de Dios. Si nosotros echamos más leñita, tenemos con qué arder, tenemos nosotros con qué responder al Señor. Y también sabemos que el evangelio no tiene nada que ver con nuestras vidas siendo mejoradas. Más primero, antes que nada, tiene que ver con el regreso de Jesús. Es el evangelio de Jesús. También en medicina tenemos creo que les he compartido esto, pero tenemos una frase donde decimos: los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, si yo no he estudiado una enfermedad y llega el paciente con el cuadro clínico, como yo no la tengo aquí, yo lo veo y yo no sé qué tiene. Pero si yo lo leí, desde que lo veo llegar, digo, es esto. Si yo no he leído qué es el que no pueda oler y que no le sepan las cosas y que tiene fiebre y le duele la cabeza, yo voy a decir, no, pues yo creo que no huele porque ha de haber usado cloro y le echó a perder aquí la nariz, le duele la cabeza seguramente porque trabaja mucho, y voy a llegar a diferentes conclusiones. Pero si yo ya leí, digo, pues este es COVID. Mis ojos están viendo algo que mi cerebro conoce. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. A veces el Espíritu Santo quiere venir con una conversación, pero como yo no he metido palabra a mi corazón, el Espíritu Santo dice lo mismo que Jesús. ¿Cómo te explico? Quisiera que entendieras, pero pues no puedes. Y no se trata de qué tanta habilidad mental tengamos. No. El Señor entrega todo a los que son como niños. No le entiendo, pero me voy a sentar aquí a leer, no sé quién qué dice, pero pues aquí llevo 1 hora leyendo. Ese es un niño que el Señor le va a entregar cosas que no le va a entregar a un sabio. Y el Señor viene con revelación. No se trata de cuánta preparación tengamos o nuestro coeficiente intelectual. Se trata simplemente de que acudamos a ese lugar de la palabra. Entonces, hace rato Shalom estaba orando por un compromiso. Señor, queremos hacer un compromiso de amarte, de procurarte. Entonces, siendo que el próximo lunes, martes y miércoles vamos a estar leyendo la Biblia aquí juntos, quiero proponerles eso, que hagan delante de Dios cada uno. Vamos a hacer un compromiso de cómo se va a ver nuestra vida en la palabra en este año, que se vea diferente que este año. Vamos a subirle un poquito el volumen, vamos a echar herramientas de cosas que nos agilicen la lectura, de cosas que nos incentiven a querer leer más la palabra. Para muchos para todos va a ser diferente. A lo mejor hay gente que lee un montón de literatura cristiana y Dios le va a decir, no, deja un poquito eso y métete más en mi palabra. Para otros va a ser, la literatura cristiana, solo entre paréntesis, es una bendición y hay que leerla, y gracias a Dios por los hombres que escriben y nos transmiten
la revelación que tienen, pero no puede ser que estemos leyendo más literatura cristiana que la misma Biblia. Para algunos va a tener que ser dejar quizá ejercicio o tiempos de entretenimiento. Para cada quien va a ser diferente. Nadie te va a decir, el Señor, deja que el Señor te diga. Y el Señor, dime cómo se va a ver mis tiempos de lectura hoy, de aquí en adelante, este 2023. ¿Cómo se van a ver mis tiempos de lectura? Ya es un compromiso con el Señor. Y no evalúes resultados inmediatamente. Échate un clavado y no salgas a respirar hasta después de un año. No digas, ya todo el mes de enero estuve leyendo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No. Sé constante, sé fiel, no evalúes, quédate ahí. Y ya hasta el 2014 tienes permiso de voltear a ver un poquito. Sí, le sigo. Otro año más. Pero vamos a hacer un compromiso con el Señor. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Entonces piensa ahí, ponte a pensar, ¿cómo se va a ver mi vida en la palabra en este próximo 2023? ¿Qué tengo que mejorar? Yo recuerdo fue en el 2017, tenía una Biblia, que amaba tanto, y tenía un montón de notas en esa Biblia. Y recuerdo que un día me abrieron el carro, no sé si aquí les he platicado mi testimonio de esa Biblia, pero me abrieron el carro en Querétaro, fui a un congreso, me lo abrieron, me sacaron un montón de cosas, pero mi Biblia, no, yo me encerré 3 días en mi departamento y lloraba, Señor, devuélveme mi Biblia. Y como se llevó en aquel entonces tenía redes sociales, tenía el famoso Facebook, que ya no tengo, y como se llevó todas mis claves y mis cuentas, pues él podía entrar a todo, hasta le mandaba recaditos ahí en el Facebook. Le dije, amigo, dame mi Biblia, hasta le ofrecí una recompensa. Me acababa de comprar un carro y le digo, mira, si me das mi Biblia, te doy este carro, pero dame mi Biblia. Dice, Señor, mi Biblia. ¿Cómo le lloré a esa Biblia? Y ahorita como que otra vez quiero llorar. Pero la palabra de Dios nos sustenta. Ahí en ese momento yo me acuerdo que dije, wow, cómo mi corazón está tan dependiente de este libro. Pues cómo no va a ser. Es el libro que me ha dado vida. En esas páginas he visto a Jesús. En esas páginas he conocido su misericordia. No importa cuánto me han hablado del Señor, que lo agradezco y lo valoro, y hay tanta gente que me ha edificado hablándome del Señor, enseñándome del Señor, pero yo tener el privilegio de estar delante de esas páginas y de esas letras que fueron escritas para mí y que me dan vida y me meten en una relación con Dios, eso es maravilloso. Cierra tus ojos y haz esta pregunta al Señor. Señor, dame gracia este año. ¿Y cómo se va a ver mi vida en la palabra en este año? No es cuánta revelación voy a tener, cuánto voy a aprender. Más que eso, Señor, simplemente mi entrega y mi confianza. Depositar mi fe. Señor, ¿cómo se va a ver mi vida? Dame una visión para tener una vida en la palabra este año. Dame una visión, Señor.
No sé, a algunos el Señor les va a decir: memoriza un evangelio. ¿Cómo se va a ver mi vida, Señor? ¿Y qué cosas tengo que quitar? El Señor te va, como buen estratega, te va a enseñar a construir una fortaleza alrededor de aquello que tú consideras más valioso, y que la lectura de la Biblia ocupe preeminencia en nuestras vidas. Si cada uno de los que estamos aquí nos comprometemos a un nivel de mayor seriedad y de mayor sobriedad con la palabra, las reuniones se van a ver diferentes, nuestra vida se va a ver diferente, nuestro gozo en Dios va a estar más seguro, nuestra confianza en Dios va a estar más seguro. Señor, yo oro por gracia para tener una vida vibrante en la palabra. Como Jeremías tenemos el testimonio de este hombre. Qué hermosas palabras cuando dice que encontró tus palabras y que tus palabras fueron como un fuego que quemaba en sus huesos. Señor, concédeme a mí y a mis hermanos entender qué es lo que Jeremías estaba diciendo, que no sea poesía nada más. Señor, déjanos experimentar esto. Aquellos que contemplaron tu palabra y decían: tu palabra me ha dado vida. Tu palabra es vida eterna. Tu palabra es más dulce que la miel. Señor, déjanos tocar esta dimensión. Y gracias por el gozo que podemos tener en la meditación de tu palabra. También te pido porque nos des a cada uno de los que estamos aquí oportunidades para discipular gente en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Señor, yo pido por deleite en tu palabra. Yo pido que estemos leyendo Levítico y el Espíritu Santo nos visite con gozo y entusiasmo y digamos: sí, amén, sí, Señor. Y ahora que vamos a estar este lunes, martes y miércoles entregados aquí a leer tu palabra, también pido por encuentros con Dios. Pido, tu palabra es evangelista tu palabra. Pido que tu palabra convoque a los que han de ser salvos. Pido que gente aquí alrededor en la colonia, así como llamaste a gente en el centro, vengan y se metan y vean y tu palabra los toque. Señor, pido que estos próximos días que vamos a leer tu palabra, pido encuentros con Jesús. Esos encuentros de salvación tiernos, esos encuentros de poder. Y pido que seamos abiertos a un nuevo gozo y deleite en tu palabra escrita, Señor. Bendice a los músicos, a los lectores que van a estar aquí presentes. Y pido por un gozo en tu palabra, Señor. También, si como familia quieren hacer un compromiso, pónganse de acuerdo y en los días que vienen, antes de que termine el año, bueno, de hecho mañana termina, pero investiguen cómo podemos juntos leer más la Biblia, cómo podemos motivarnos. La Biblia dice que nos motivemos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos motivarnos a leer más la palabra? Y yo espero que ahorita ya Dios les haya hablado. Ya le hicimos una pregunta: Señor, ¿cómo se puede ver mi vida en la palabra en este 2023? Si el Señor te dijo algo, apúntalo. Incluso hasta pídele a alguien: oye, el Señor me está hablando esto, ora por mí para que suceda. Y escribe cuál es tu visión para tu vida en tu palabra. Todos tenemos visión para nuestro trabajo, para nuestra empresa, para nuestras relaciones. Pero vamos a poner en primer lugar cuál va a ser mi visión de mi vida en la palabra en este 2023.
Así que, Señor, nos entregamos en tu gracia y en tus brazos de amor. Y bendice nuestros tiempos de lectura. Señor, visítanos con fuego en nuestros devocionales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.